qué es concretamente una disfunción sexual. ¿Cuáles son las principales o más importantes? Por ejemplo, en el caso de las mujeres, a los adultos nos da mucho miedo hablar de esto a edades tempranas porque pensamos que hablarlo antes va a hacer que se inicien antes. En cuanto a mi experiencia, afecta de una manera bastante nociva. Una disfunción sexual al final tiene una vida porque ocurre una predisposición que nadie podemos controlar porque eso ya viene con cada uno de nosotros. Los trastornos parafílicos son otro tipo de trastornos que tratamos y tiene que ver con que el placer, la excitación. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a empezar con el primer vídeo podcast de la UMH de Perdidos al Río. Vamos a empezar con este primer episodio hablando de disfunciones sexuales, femeninas y masculinas. Yo soy Reme Segura, soy psicóloga, sexóloga y especialista en terapia de pareja. Entonces, vamos a presentar a nuestra ponente de hoy, que sería Marta Torres, que también es psicóloga, especialista en sexología y terapia de pareja, y que nos va a hablar sobre esta parte de la sexualidad humana. También se dedica a las formaciones en múltiples universidades, también en formaciones de expertos, másteres, y también nos va a hablar de su realidad clínica en su pequeña consulta en Elche, porque trabaja todos los días con este tipo de problemas. Así que me gustaría darle la bienvenida a Marta Torres. Bienvenida, Marta. Muchas gracias. Y bueno, como he comentado antes y repito, vamos a tener una pequeña explicación por su parte de lo que serían estas disfunciones sexuales femeninas y masculinas. Y recalco en esta diferencia, porque me gustaría que seamos conocedores de todo. Y le damos un poco comienzo a ello. Muchas gracias a todos por haber venido, principalmente. Y yo soy Marta Torres, como Reme muy bien ha dicho y ha introducido, pues soy psicóloga, soy especialista en sexualidad o sexóloga y también trabajo con parejas con este tipo de problemas que tienen que ver con sexualidad y también con afectividad. Además, estoy habituada a trabajar en el ámbito académico porque es importante para poder comprender cómo trabajar en la clínica, también poder después explicarlo en el ámbito académico, en universidades y demás, para que podamos ir aprendiendo cómo hacer para no tener que sufrir estas disfunciones sexuales a lo largo de la vida. Y bueno, una vez ya todos nos conocemos, también estoy agradecida a la universidad por habernos dado este espacio. Quería preguntar si ahora, por aquí delante entre nosotros, pues hay alguna persona que tenga problemas de erección o hay alguna que le cueste alcanzar el orgasmo o si hay alguien por aquí que considere que aguanta poco en la cama. ¿No, verdad? Nadie. Pues esto es un poco lo que pasa socialmente. De puertas para afuera, todo el mundo follamos muchísimo y muy bien, todo el rato, incesantemente. Eso es un problema a nivel social y nos carga mucho la mochila de dolor y de sufrimiento porque, pues como os podéis imaginar, no es normal y no es natural, mucho menos real. Es una distorsión que tenemos todos en nuestra cabeza. La realidad es que desde que una persona comienza a ser sexualmente activa hasta el día de nuestra muerte, todas las personas, da igual la edad que tengamos, probablemente vamos a vivir alguna u otra disfunción sexual, algún problema en nuestra vida sexual. Y es algo que me gusta mucho transmitir porque hemos aprendido todo lo opuesto. Realmente, ¿vosotros recordáis algún tipo de formación a nivel de educación sexual? Seguramente no. O muy poquita, quien haya tenido un poco de suerte. Pero la realidad es que de sexualidad aprendemos todos un poco a trompicones. A medida que vamos teniendo algún tipo de experiencia, pues vamos pudiendo aprender cómo se hace esto, si esto me gusta o esto no, si esto está bien o no.
Pero claro, eso lo aprendemos internamente de manera privada para nosotros mismos. Es muy difícil saber si la otra persona lo está viviendo de una manera similar a la mía. Desde que somos súper pequeñitos, hemos aprendido que esto de la sexualidad o de la erótica de las personas es algo oscuro. Tradicionalmente parece que hay como una especie de halo de misterio, como si fuera algo negativo, sucio, algo de lo que no está muy bien hablar o compartir, sobre todo desde los niños pequeños que de vez en cuando hacen alguna pregunta o algún comentario sin ningún tipo de maldad ni desde la mirada adulta, ¿no? Que lo vemos a veces. Cuando el niño es espontáneo y cuenta algo de esto, o directamente se toca alguna vez, o está jugando a esos juegos exploratorios con otros niños, los adultos no sabemos responder, nos enfadamos, entramos en pánico o en cólera, y poco a poco, a medida que vamos creciendo, aprendemos que esto es algo que es mejor no hablar, o al menos no hablar en público. Hacemos preguntas y nadie nos responde. Hacemos preguntas y veo caras raras de mis padres o de mis abuelos. Hacemos preguntas y nos dicen, cariño, eso en el colegio. Entonces, poco a poco aprendo que mejor en silencio, mejor no hablamos de nada. Y claro, con este aprendizaje vamos creciendo, vamos acercándonos a lo desconocido con un montón de miedo y de ansiedad, además con todo lo que se oye de las primeras veces. Y poco a poco vamos haciéndonos como una idea de la sexualidad. Pero como os podéis imaginar, es una idea sesgada, es una idea que no se ajusta mucho a la realidad. Todo eso hace que cuando alguna persona llega a un momento de su vida en el que tiene esa experiencia o esa vivencia de algo que nos espera en el ámbito erótico, dentro de la cama, la persona se queda primero como sorprendida. La otra persona tampoco sabe muy bien cómo reaccionar. Y fruto de lo que vaya ocurriendo en esa dinámica de ambos, pues se puede generar algo problemático internamente. ¿Por qué? Porque como nadie me ha explicado qué es lo normal o lo que no es normal, como no sé si esto es habitual o no es habitual, lo que yo espero o lo que yo pienso es que no es normal, que me pasa solo a mí, que no ha estado bien. Y como no puedo hablar del tema porque nunca me han enseñado a hablar del tema y nunca me he sentido cómodo o cómoda, es muy difícil poder compartirlo. Por tanto, poco a poco vamos entrando en un estado de silencio que genera aislamiento a nivel personal. Y el aislamiento, esto solo me pasa a mí, al final puede generar una tristeza profunda, entre otras cosas, entre otros problemas también de salud mental u otra sintomatología. Por tanto, es importante que tengamos este tipo de espacios. De nuevo, yo agradezco a la universidad que nos permita poder tener un ratito para hablar de esto, donde empecemos a tener claras algunas nociones, algunos conceptos, o al menos desterremos los mitos más dolorosos sobre sexualidad, ¿vale? Uno, principalmente, de lo que estamos hablando ahora, tiene que ver con que esto es algo que nos puede ocurrir a todos y todas. Tampoco es algo que tenga que ver con una edad avanzada del ser humano. Esto nos ocurre, como os decía, desde edades muy tempranas y desde que somos muy jovencitos hasta el día que nos muramos. ¿Sabéis cómo me di cuenta de este efecto tan potente? Además de porque hablo con mis pacientes pues, diariamente y veo cómo sufren y veo cómo se desbordan y cómo lloran, o cómo cuando les pregunto ¿cómo es posible que lleves 8 años sin haber vuelto a llegar al orgasmo? ¿O cómo es posible que te haya dolido el sexo siempre y no lo sepa nadie? Porque también les pregunto, ¿esto quién lo sabe? No, nadie. O no, mi amiga solo. ¿Cómo es posible? Claro, y es que no sé cómo lo voy a hablar. Es que no quiero que se sepa, esto solo me pasa a mí. Entonces, llegó un momento, hace unos 3-4 años más o menos, tuve la mala suerte de que se me salió la rodilla. Para los médicos, pues tuve una luxación de la rótula. Y lo pasé muy mal, evidentemente, cuando tenemos una lesión y pues vivimos un proceso de dolor y de que de repente te quedas que no puedes hacer nada por ti misma, pues se te hace una visión túnel
y parece que ya nunca vas a mejorar, que aquellas cosas que hacías no las vas a volver a hacer. Pero como era en la rodilla y yo llevaba una escayola y las muletas y todo el rollo, cuando salía a la calle, la gente me preguntaba. Cuando mis conocidos me veían, pues también me preguntaban. Entonces, el yo contar que se me había salido la rodilla hacía que los demás me fueran contando. Ah, pues no te preocupes, porque eso le pasó a mi hermana y tú tranquila, que eso en unas semanitas, después de tener la escayola, una rehabilitación y volverás a estar como nueva. Una compañera me escribió, ah, pues Marta, no te preocupes, porque a mí me pasan las 2 rodillas y a pesar de que yo la tengo de repetición, tienes que llevar cuidado con esto, pero mira, yo sigo haciendo deporte, bla, bla, bla. El hecho de que yo viera que me iban contando cómo habían superado lo mismo que me había pasado a mí, me hizo desinflarme como un globo. De repente sentimos alivio, nos sentimos acompañados, sentimos que esto puede ser que tenga solución, pensamos que vamos a poder disfrutar de la manera que lo hacíamos. Entonces yo empecé a pensar, ah, pues genial, pues probablemente en unos meses pues podré volver a patinar o a surfear o a lo que sea. Y esa pequeña experiencia que hizo que yo me diera cuenta de la importancia de comunicar es lo que quería hablar y transmitir a nivel también erótico. Cuando empecemos a darnos cuenta de que la sexualidad es un proceso biológico, fisiológico, que tiene que ver con el cuerpo y que el cuerpo no es una máquina perfecta, pues empezaremos a entender que lo normal o lo habitual, si preferís esa palabra, o lo normativo, es que exactamente igual que hay algún momento en el que estamos estresados, estamos viviendo una mudanza o estamos en una crisis de pareja o estoy cambiando de trabajo y tengo problemas de insomnio, se me altera el sueño, se me alteran los procesos digestivos, pues también se me va a alterar la sexualidad. Es decir, es habitual que tengamos cambios, alteraciones, pérdida de placer, pérdida de deseo en diferentes circunstancias. Por tanto, es completamente necesario empezar a darle naturalidad porque el cuerpo es algo orgánico, no es una máquina perfecta que nunca vaya a tener ninguna variación. Cuanto antes interioricemos esto, más protegidos vamos a estar cuando nos pase a nosotros, que os aseguro, aunque no quiero yo ser no quiero yo traer este mal presagio, pero os aseguro que antes o después vamos a tener todas las personas algún momento de disfunción sexual. Por tanto, cuanto antes recordemos e interioricemos esta idea de no pasa nada, porque existen sexólogos que se dedican a esto y voy a poder recurrir a ellos y vamos a mejorar esta parte sexual porque igual que se aprende, se desaprende. Y ahora que he mencionado la palabra sexólogo, quiero contaros que sexólogos podemos ser muchos, ¿vale? Las personas que nos dedicamos a esto trabajamos mejorando la sexualidad de las personas, pero para poder intervenir a nivel clínico necesitamos tener una base de formación a nivel sanitario. Entonces encontraréis que hay sexólogos, ginecólogas sexólogas, hay fisiosexólogas, hay psicólogas sexólogas como nosotras y nuestro trabajo principalmente tiene como objetivo mejorar la sexualidad en estos aspectos. Por tanto, igual que a Reme y a mí, pues no nos falta el trabajo, nos va bien, quiero que tengáis en cuenta que en algún momento puede ser que necesitéis contar con un sexólogo, para eso estamos aquí, ¿vale? Si os encontráis en algún caso sexólogos que no tengan a la base formación en sanitaria, pues que sepáis que os pueden recomendar, os pueden informar, de hecho pues os podéis encontrar un periodista sexólogo que puede escribir muchísimo de sexualidad y bueno, pues tener alguna especialización, pero no sería adecuado para intervenir con personas. Eso también es algo que quiero que conozcáis porque sé que mi figura todavía no es muy conocida en general en nuestra sociedad. Me estáis escuchando todo el rato hablar de problemas o alteraciones en la vida sexual, pero sabéis que el título de la pequeña charla o encuentro que vamos a tener hoy se llama disfunciones sexuales. Así que quería contaros un poco qué es concretamente una disfunción sexual. Cuando hablamos clínicamente de una disfunción sexual, estamos haciendo referencia a trastornos que tienen que ver con la respuesta sexual humana. ¿Y cómo sabemos? Porque esto os podéis imaginar que es algo
un tanto ambiguo, ¿no? ¿Cómo podemos saber que una práctica o una vivencia de la sexualidad es patológica o cuando es algo saludable o cuando forma parte de la erótica y las preferencias individuales, ¿no? Sin llegar a ser patológica? Pues gracias a la investigación y al conocimiento en sexualidad sabemos que a nivel de respuesta sexual humana tenemos como unas variables, ¿no? Tenemos unos cambios, unas etapas que se han demostrado gracias a que un montón de sujetos han podido mantener relaciones sexuales bien monitorizados, pues hemos podido encontrar que cuando una persona empieza a tener relaciones sexuales, desde que empieza hasta que termina, se suceden una serie de fases que humanamente son similares. Es decir, vamos a pasar por una primera fase que llamamos de deseo. Después viene una fase que llamamos de excitación, seguida de la fase de meseta. Después tendríamos el orgasmo y por último la fase de resolución. Por lo que se ha podido estudiar, el cuerpo tiene cambios fisiológicos a lo largo de todas estas fases, lo cual nos da una especie de gráfica o de ruta, que llamo yo a veces, a nivel sexual. De manera que cada vez que una persona tiene un momento sexual, da igual que sea en autoestimulación o compartido con otra persona, va a iniciar esta ruta o esta gráfica sexual. El problema viene cuando en algún momento de esas fases la persona vive este momento sexual con sufrimiento o con dolor, o de una manera que considera distinta a lo que lo hacía antes y le genera un sufrimiento significativo en su vida o en la de la pareja. Por tanto, lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que mi figura profesional hace a nivel clínico es identificar una serie de factores, ahora hablaremos un poquito de ellos, para entender si la persona en concreto está viviendo un proceso sexual que le sea con sufrimiento, con dolor o de una manera desagradable, clínicamente significativo, decimos. Después que haya un periodo de tiempo que normalmente estamos hablando en torno a más de 6 meses y después que se cumplan unos criterios concretos para que podamos entender que se está cumpliendo una disfunción sexual concreta. Tenemos disfunciones sexuales que ocurren en los hombres y otras que ocurren en las mujeres. También tenemos algunas que son comunes a ambos sexos. ¿Qué intentamos encontrar nosotras a nivel clínico para poder diagnosticar una disfunción sexual? Además de esos 3 parámetros que os he contado, vamos a intentar buscar tanto factores orgánicos como factores psicógenos que llamamos. Es importante tener en cuenta que la disfunción sexual o los problemas que tenemos con la vivencia de la sexualidad no solo tienen que ver con la edad, por ejemplo, o no solo tienen que ver con una enfermedad o con un problema a nivel de salud físico, sino que muchos de ellos son también causados por razones que son psicógenas, son psicológicas. Por ejemplo, nos encontramos muy habitualmente pacientes que siempre han disfrutado de sus orgasmos sin ningún tipo de problema, pero desde que mi pareja me fue infiel no he podido volver a tener ningún orgasmo. O desde que empezamos la mudanza de la casa y nos tuvimos que ir 3 meses a casa de mis suegros, pues no he vuelto a tener ganas de tener relaciones sexuales. Estos factores, por ejemplo, los llamaríamos factores psicológicos. Eso no quiere decir que sean menos importantes. Eso no quiere decir que te vaya a costar menos llegar al orgasmo o mantener una erección. Te va a costar lo mismo. Pero tenemos algunos factores o algunas causas que tienen que ver con una cirugía, pues un proceso oncológico, por ejemplo, una medicación que estés tomando, o podemos tener esas otras causas que tienen que ver con una vivencia propia. Y podéis pensar, vale, ¿de qué depende que en algún momento una mudanza a mí me vaya a provocar que se me vaya el deseo o que yo tenga dolor o que de repente no controle mi eyaculación? Pues tenemos lo que llamamos factores predisponentes.
los factores predisponentes vamos a llamarlo como facilitadores. Son como esa mochilita que todos tenemos puesta, que tiene que ver con una predisposición genética, una carga hereditaria que todos traemos, que nos va a facilitar o a predisponer que el día de mañana yo pueda tener más facilidad para activar una disfunción o desarrollarla. Esa predisposición, por ejemplo, puede tener que ver con una educación sexual muy restringida, una educación religiosa o moral muy, muy, muy rígida, haber visto problemas en las relaciones de tus padres, por ejemplo, tener problemas con el propio cuerpo, algún problema de autoestima. No quiere decir que porque tú tengas ahora mismo problemas con una autoestima deteriorada, en algún momento sí o sí vayas a tener una disfunción sexual, ni siquiera que se te genere ahora, pero sí es algo que llamamos factor de riesgo que nos puede predisponer en algún momento a sufrir alguna de estas. Ahora bien, esa predisposición puede estar ahí latente sin molestar a nadie. ¿Hasta cuándo? Algo tiene que suceder en la vida de la persona para que se active o se desarrolle ese problema sexual. A esto le llamamos factores disparadores o activadores o desencadenantes de la disfunción. Por ejemplo, si yo he escuchado siempre a mi padre decir, todos los ejemplos que os vaya poniendo son casos que yo he ido teniendo en la consulta. Si yo he escuchado a mi padre decir, desde que soy súper pequeño, que si no se te levanta es porque eres homosexual, Mari, pues yo lo voy integrando dentro y yo voy teniendo el aprendizaje de, ostras, pues claro, si en algún momento me pasa esto, cuidado. O por favor que no me pase, ¿no? Porque si veo a mi padre cómo habla de esto, yo lo que aprendo es, esto es horrible, es muy malo. Entonces, no, me tengo que mantener alejado de esto. ¿Qué pasa si en algún momento salgo de fiesta con mis amigos, tengo, no sé, 22 años y de repente me cruzo en la noche con mi amor platónico? La hermana mayor de mi compañera de clase que me encantaba. Y de repente se han alineado los planetas y me hace caso. ¿Puede ser que si yo he bebido esa noche y encima yo tengo la oportunidad de acostarme con esta diosa, podría llegar a pasar que mi erección no sea como yo esperaba que fuera? ¿Eso podría llegar a pasar? Sí, ¿no? Probablemente, pues es bastante común. Pero, claro, ¿qué pasa si me ocurre y en mi cabeza está aprendido, interiorizado, que si te pasa esto es porque eres homosexual? A lo mejor de repente me asusto. A lo mejor al día siguiente empiezo a darle vueltas y vueltas y vueltas a cómo es posible, si es la persona con la que más deseaba acostarme, cómo es posible que me haya pasado. Espera un momento, ¿será verdad? ¿Me estará pasando esto de que realmente no me gustan las mujeres, por ejemplo? Y puedo tener de repente un conflicto con mi rol psicosexual. Esta situación de haber salido y que me haya pasado, que no haya podido lograr la erección o que la haya perdido, lo llamaríamos el desencadenante, el activador de la disfunción sexual. Si yo no le hubiera dado ninguna importancia, puede ser que al día siguiente yo me despierto, ya no he consumido alcohol, ya no estoy nervioso, he dormido con mi diosa, a lo mejor por la mañana sí que me apetece, a lo mejor por la mañana sí que tengo una erección. Ahora, como empiece a pensar, me va a volver a pasar, me va a volver a pasar, me va a volver a pasar, pues probablemente te vuelva a pasar. Y por tanto, de esta manera voy perpetuando o alargando en el tiempo esa falta de erección, ese problema con la erección. A esto último lo llamamos factores de mantenimiento. Por tanto, una disfunción sexual al final tiene una vida porque ocurre una predisposición que nadie podemos controlar porque eso ya viene con cada uno de nosotros, un factor activador que normalmente la primera vez al menos no lo tenemos controlado y por último un factor de mantenimiento que la alarga en el tiempo. Eso hace que podamos ir construyendo a lo largo del tiempo de las experiencias un problema a lo largo de los años. Y eso es a lo que nos dedicamos, bueno, a esto nos dedicamos a trabajar en esa parte clínica. ¿Cuáles son las principales o más importantes? Por ejemplo, en el caso de las mujeres, las más habituales que tenemos en la clínica tienen que ver con trastorno del interés o de la excitación sexual femenino,
Esto es lo que comúnmente denominamos bajo deseo sexual en ellas o deseo sexual hipoactivo, que también es común a los hombres. También tenemos el deseo sexual hipoactivo en el varón. En este caso se producen ahí como un montón de miedos internos que tienen que ver con, ostras, si ya no tengo deseo por mi pareja, si he perdido el interés en pensar en sexo o en tener ganas de tener un encuentro erótico, a lo mejor es que ya no lo quiero, o a lo mejor es que ya no la quiero, a lo mejor ya no me gusta. Y ahí es donde se configura el problema, en el sufrimiento que genera a la persona la idea de pensar que a lo mejor no es la pareja correcta porque hemos perdido el deseo, cuando realmente, como os he explicado, cualquier disfunción sexual viene determinada por una especie de esquema mucho más complejo con causas multifactoriales que por el hecho de querer o no querer a una persona, ¿vale? Pero entiendo que es un miedo que se mueve mucho. Otro de los principales factores, de los principales trastornos que tenemos en la mujer es el trastorno orgásmico femenino, que es esa recurrencia en la imposibilidad o en la dificultad de llegar al orgasmo. Es decir, había un momento que teníamos orgasmo y de repente ya no podemos, o nos cuesta muchísimo, o incluso tenemos orgasmos, pero son muy aplanados, ya no tienen esa intensidad que tienen o que tenían antes. También podemos encontrarnos personas que nunca en su vida han llegado a un orgasmo, es lo que llamaríamos un trastorno orgásmico primario, cuando nunca antes he podido tener uno. Por último, en el caso de las mujeres también tenemos un trastorno muy habitual, que es el trastorno por dolor genitopélvico, que puede ser con o sin penetración. Es un trastorno mediante el cual, fruto, por ejemplo, de haber vivido abusos en la infancia o simplemente haber tenido unas relaciones sexuales que habitualmente son las primeras veces en las que me ha dolido, pues el cuerpo se protege. Dice, vale, pues tú has probado esto y no te ha gustado, te ha dolido, hacemos una contracción involuntaria del tercio externo vaginal y esa parte de la musculatura del suelo pélvico no me hace caso. Por mucho que yo desee, quiera y esté excitadísima, como en algún momento he sentido dolor, que suele ser la causa principal, hay una contracción de esa musculatura y es imposible que tengamos ningún tipo de penetración. A veces el trastorno se desarrolla sin penetración y tenemos un marcado dolor vulvovaginal en la zona. Es un trastorno bastante duro porque se vive muy mal que un momento que a priori o teóricamente tendría que suponernos placer, pues de repente es lo que nos causa dolor y nos hace daño y bueno, suele generar un sufrimiento potente, la verdad. Después, en el plano masculino, tenemos disfunciones, o las más habituales suelen ser la disfunción eréctil, que es esa imposibilidad de mantener el pene erecto, tener una erección con una firmeza suficiente como para poder penetrar. Y esto ocurre bien porque no la pueden lograr o bien porque sí que la logran, pero la pierden antes de tiempo. O también puede pasar que pierdan la erección parcialmente, es decir, que sí que tengan cierta erección, pero no con la firmeza habitual. Después también tenemos otra muy habitual, que es la eyaculación prematura o el trastorno de control eyaculatorio, que es un trastorno en el que, por mucho que ellos quieran, no logran llegar a controlar el momento de la eyaculación. Es decir, voluntariamente no pueden controlarlo, de manera que sienten que cuando se excitan de manera incontrolada llega un punto en el que aparece la eyaculación y ellos no han tenido ningún papel en ello, no han podido controlar los tiempos ni nada de esto. Por tanto, genera una sensación como de frustración, se sienten como menos hombres. Es genera bastante sufrimiento. Tenemos que trabajar mucho ahí, muchas ideas que tienen que ver con el rol de la virilidad, la masculinidad y etcétera. Por último, en el plano masculino hay una disfunción que cuando yo empecé a estudiar y me formé, casi no nos contaban, de hecho no teníamos protocolos de intervención ni de tratamiento, ahora ya sí, porque desgraciadamente estamos teniendo un auge en la prevalencia y es la eyaculación retardada. Resulta que tenemos muchísima gente joven, muchos chicos jovencitos que llegan a la consulta porque
son incapaces de llegar al orgasmo. Se parece al trastorno orgásmico femenino y es que por mucho que quieren y lo intentan y están excitados y siguen la estimulación, se quedan en una meseta eterna y no llega nunca ese orgasmo. Así que, bueno, esas son normalmente las más habituales que tenemos en la consulta. ¿Tú estás de acuerdo con las que yo he dicho? Totalmente. Son las que más se suelen ver. Sí, habitualmente ese es el trabajo general. A veces os pensáis que como somos sexólogos trabajamos todo el rato con gente pues, muy loca, muy enferma, con cosas rarísimas y a veces ocurre, pero no es lo más habitual. Lo normal es tener como este tipo de problemillas a nivel sexual que como os digo, es algo compartido. Quitando los trastornos parafílicos que también están ahí. Bueno, ya que los he mencionado, los voy a contar rápidamente. Los trastornos parafílicos son otro tipo de trastornos que tratamos y tiene que ver con que el placer, la excitación o el objeto sexual que inicia esa ruta de las que os he hablado sean objetos o sean cuestiones que a priori no nos resultarían eróticos o placenteros. Por ejemplo, trabajé una vez en consulta con una persona que solamente podía mantener relaciones sexuales si sostenía en su mano un flexo rojo, una lamparita. Pues eso sería una parafilia. Los zapatos, los fetiches y demás, ¿vale? Cuando solamente puedo excitarme o tener sexo en estas condiciones, a esto lo llamamos trastorno parafílico. ¿Qué tal? Estupendo, la verdad es que me ha encantado porque has dicho en muy corto periodo de tiempo un montón de cosas súper importantes y súper bien explicadas. He intentado darme prisa porque yo me enrollo como las persianas, pero bueno, quería que quedara todo un poquito claro al final de dónde venimos y a qué nos dedicamos los sexólogos y cuáles son los principales problemas que suelen preocupar a la gente. Y bueno, y ahora vamos a entrar un poquito en las preguntas, ¿no? Perfecto. Sí que es verdad que me voy a reservar esas partes de las disfunciones sexuales para un poco más tarde. Quería que resolvieras la duda, aunque sí que lo has comentado, que los problemas o las dificultades sexuales están desde toda la etapa vital. Quería un poco remarcar el por qué hablar de este tema de sexualidad en un público universitario, aquí en la universidad. Bueno, cuanto antes se empiece a hablar de esto, cuando conozcamos las disfunciones, la manera en la que funcionan, el mecanismo que guardan, incluso si queréis después que hablemos de a qué podemos prestar atención para prevenir un poquito la disfunción sexual, pues creo que es más interesante. Creo que incluso si esto lo estuviéramos hablando en primaria o antes, mejor que mejor. Cuanto antes lo cojamos, antes lo vamos a comprender, mayor sufrimiento nos vamos a ahorrar, menos problemas de autoestima vamos a tener, que es algo que deteriora mucho el autoconcepto, la manera en la que nos vemos, la autoestima. Fíjate que cuando empezamos las consultas, a mí lo que me pasa es que en las primeras sesiones me dedico a un poco de psicoinformación, ¿no? ¿Qué es este trastorno? ¿Por qué viene? Sobre todo lo común que suele ser y lo poco desconocedor que es para la persona. Y ahí es cuando las personas entienden un poco lo que les está pasando y relajan. Es como, ostras, no soy el único, no soy el raro. Es algo que pasa. Y entonces, cuando le mandas, que en las primeras sesiones solemos mandar a la gente que no tenga sexo, ¿no? Ah, bueno, por supuesto. A partir de hoy está prohibido tener relaciones sexuales. De repente ves como físicamente su cuerpo hace así. Totalmente. Sí. Que luego vienen con las pequeñas riñas con la pareja y diciendo, oye, que me han dicho la sexóloga que no podemos tener relaciones sexuales. Por su parte es para quitarle la presión. Porque si tenemos un problema en esa pequeña respuesta sexual y yo le obligo, oye, quiero que lo intentes, quiero que pruebes a que se resuelva solo, pues aumentan esa presión y esa responsabilidad. Entonces, las parejas al principio de la terapia nos odian. Sí, esa es la verdad. Nos odian. ¿Cómo puede ser que vayas y nos gastemos una pasta en la sexóloga y la sexóloga te prohíba tener sexo? Eso no tiene ningún sentido. Pero bueno, tenemos una formación detrás, os prometo que tiene sentido. El cerebro es así de malicioso y todo aquello que le prohíbes y le niegas lo desea más y además ese efecto que has dicho tú del alivio pues ayuda a mejorar. Totalmente. Y luego también quería hacer una pequeña diferenciación entre hombres y mujeres. No sé si has notado tú dentro de la consulta, esas pequeñas citas, ¿quién acude más a consulta? Pues mira, creo
creo que esto tiene más que ver con lo que vean de ti. Por ejemplo, yo a nivel de números te diría que trabajo con más chicas que chicos, pero creo que es por mi discurso, por lo que proyecto, no lo sé, por la estética de la consulta. Creo que hay todo un envolvente que hace que alguien entre varios profesionales elija a una persona o a otra. Entonces, ahí creo que hay cierto sesgo. No creo que sea por la prevalencia en concreto de la disfunción, porque haya más mujeres que hombres, sino quizás si le preguntaras, pues próximamente a Alejandro o a otras personas, quizá ellos conecten más con ellos o, bueno, no lo sé, el tipo de discurso. Tengo una compañera que está muy especializada en sexualidad masculina y ella pues es al contrario. Pero bueno, que también trabajo con chicos igualmente. Es que casualidad que estuve viendo estudios que de normal las mujeres hacen una prevención, es decir, previenen mucho más, pero esto en todos los sistemas de salud. Es decir, si tengo un resfriado, pues voy a ir primero a mi médico de cabecera, cosa que el hombre hace todo lo contrario, iría más a urgencias. Sí que es verdad que cuando vienen ellos, vienen con mucha prisa. Ellas vienen entendiendo mejor que esto es un proceso. Eso es. Y yo he tenido pacientes que me han dicho, si podemos tener varias sesiones a la semana, lo prefiero. Porque ellos quieren ya la solución ya. Me da igual lo que nos cueste, pero quiero que sea ya. Entonces puede ser que sí que esperen un poquito más o que busquen por ahí cómo solucionarlo antes de venir a la clínica. Justo. Eso es lo que te estaba comentando también al principio, que los hombres suelen venir con cierta necesidad de querer solucionarlo. La mujer también, ¿eh? Sí que es verdad que hablo un poco en estadística, pero suele pasar en ambos sexos. Vale, sí que me has comentado los problemas más comunes en la mujer. Me voy a centrar más primero en esto, después en los otros. ¿Qué me dirías de una persona que viene con cierto dolor por penetración o que no puede tener esa penetración? ¿Cómo dirías que podrían venir esos efectos? Bueno, ¿por qué viene este problema? A ver, creo el problema de dolor puede venir, como te digo, de bien una parte orgánica, bien una parte psicológica, incluso de la combinación de ambas, porque lo que ocurre muchas veces es que venga de donde venga en origen, podemos generar también sintomatología en la otra rama. Es decir, imagínate que el origen puede haber sido un parto. Tengo un parto con una episiotomía y esa episiotomía está mal cicatrizada y a partir del parto tengo dolor en la penetración. Claro, el origen es orgánico, ¿no? Es un parto y esa pequeña intervención, pero a nivel de sostener el dolor, de no querer tener relaciones sexuales, de desarrollar ansiedad ante la idea de que ya me toca otra vez tener sexo con mi pareja, eso va a hacer que desarrollemos una serie de sintomatología psicológica. Por tanto, vamos a tener que abordarlo desde ambas partes. Yo en la clínica no podría trabajar sin mis fisioterapeutas de suelo pélvico. Entonces, siempre o casi siempre, a no ser que esté muy, muy claro que el origen es exclusivamente psicógeno, como por ejemplo, si la sintomatología solamente aparece en unas condiciones y no en otras. Por ejemplo, tenemos casos de hombres que solamente pierden la erección con sus amantes, pero no con sus parejas. Claro, entonces, pues eso orgánico no es, eso algo está pasando. Ahora bien, yo te lo cuento. ¿Tú quieres que trabajemos lo que está pasando en la pareja o en una relación o en la otra? Lo trabajamos. Que tú no quieres trabajarlo, yo no me voy a meter ahí en moralidades en trabajar. Yo te hablo del trastorno. Entonces, realmente que el origen sea uno u otro va a generarnos también trabajo en ambas áreas. Habitualmente necesitamos que otros profesionales también hagan una valoración, descarten o encuentren si hay algo que trabajar. Si no, nosotras a veces podemos tener un techo a nivel psicológico. Vale. Y justo que has nombrado a la pareja, una de las cosas que suelo ver yo en consulta es quitar esa parte de demostraciones afectivas cuando hay un problema en la parte sexual. Es decir, sí que es verdad que te nombra la parte del dolor, pero igual que el deseo, la parte del deseo sexual. ¿Qué suele pasar? ¿No? Que parece que empiezo a quitar acercamientos hacia mi pareja porque parece que vayan a desencadenar una respuesta sexual. ¿Crees que es así? Sí, de hecho es un efecto que ocurre casi siempre.
en ellos y en ellas, cuando yo internamente ya me he dado cuenta de que hay algún problema con la sexualidad y bien no tengo deseo, bien aparece dolor, bien pierdo la erección antes de quererlo, bien sé que voy a eyacular antes de lo que debería y vamos a tener una mala cara o una mala respuesta o otra vez. Lo que hago es, sin darme cuenta, o a veces más consciente, a veces más inconscientemente, pero en general va poco a poco. Es un proceso en el que voy distanciándome de ti, voy ganando frialdad en la pareja. Llego más tarde a casa. Si antes nos duchábamos juntos y llego un poquito más tarde, pues evito esa ducha. Si estábamos habituados a ver una peli, una serie juntos en el sofá y era un entorno en el que a veces surgía sexo, pues ya me voy antes a la cama y evito ese momento. Si me vas a dar un beso y veo que me abrazas un poquito con más duración de lo que sueles hacerlo, voy a poner distancia, voy a evitarlo. ¿Por qué? Porque cuando me permito besarte intensamente y tú te estás haciendo ilusión de que esto va más, te estás excitando y te va a apetecer tener sexo, y yo veo que en las condiciones podríamos tener sexo, me sienta mal el tener que volver a decirte que no me apetece o que no quiero sentir dolor, porque me vas a poner una cara que no me apetece ver, porque me siento mal de tener que rechazarte y decirte que no, y porque también sé que nos está faltando una conversación y no sé muy bien cómo decírtelo o hasta dónde llegar explicándote. Entonces lo que hago es directamente ir cortando antes ese cariño. Cuando restrinjo el cariño, pues lo que ocurre es que vamos ganando frialdad en la pareja. Esto lo llamamos el ciclo perseguidor distante. Cuanto más me buscas, más necesito distanciarme, y cuanto más distanciada o distanciado me notas, más intensamente me vas a perseguir porque necesitas descartar la idea de que nos pasa algo. Así que, bueno, pues hay mucho dolor en esa dinámica. Cuanto antes lo hablemos, lo pongamos sobre la mesa y digamos que esto suele pasar, pues la persona antes se va a sentir identificada y va a decir, vale, es por esto. No es que me estés siendo infiel, no es que me vayas a dejar, no es que la pareja se haya ido el amor o ya no te guste, sino que está pasando esto, que te está generando ansiedad la idea y entonces necesitas salvarte, ¿no? Porque me imagino que también en terapia de pareja, cuando viene la pareja por una dificultad, como puede ser este deseo sexual, la pareja contraria que no está teniendo esta dificultad lo vive como un rechazo constante. Al final, ¿qué mensajes le podríamos dar a este tipo de personas que vive en su pareja esta dificultad? Porque al final espero que haya oyentes también que nos pueda sentirse identificado en esta parte. Pues mira, esto va a sonar un poco a cliché de psicóloga, pero comunicación. Es necesario que nos sentemos y digamos, a ver, aquí está pasando algo. Tú ya no me besas. Cuando estoy intentando esto, te comportas de esta manera. ¿Por qué estás haciendo estas cosas raras cuando voy a hacerte sexo oral? Necesitamos sacarlo a la superficie para que no se siga perpetuando. Y comprensión, evidentemente. Empatizar, es muy fácil empatizar. Mira, yo veo muchos enfados, muchos problemas y mucho dolor en cuanto a miedos, ¿vale? Porque siempre que a mí me pasa algo a nivel sexual, la culpa es mía porque me pasa a mí. Es decir, si yo no llego al orgasmo, la culpa es mía, que soy la responsable. Pero si mi pareja pierde la erección, la culpa es mía también porque no le gusto, porque no soy lo suficientemente atractiva o porque no sé hacerlo para que le guste. Y si no controla su eyaculación, la culpa es mía también, que no sé hacerlo de la manera en la que él necesita. Y al contrario, si ellos se acuestan con alguien que, aunque estamos hablando de relaciones heterosexuales, funciona exactamente igual, indistintamente del sexo de la pareja. Pero siempre nos cargamos la responsabilidad de la disfunción. Entonces, siempre vamos a poder hacer un pequeño trabajo de empatizar. Si yo sé que mi pareja está sufriendo por esto, me puedo plantear, oye, ¿cómo me sentiría yo si estuviera viviendo lo mismo, si tuviera ese dolor, si sintiera que no me apetece y que tengo que decirle que no a mi pareja? Ponte en el lugar de la otra persona y probablemente será más fácil comprender y ponernos a ello, ¿no? A lo que sea que necesitamos hacer. Mira, ahora que me has preguntado esto, me acuerdo un caso que tuve
de una pareja donde él había perdido el deseo, estaban muy dolidos los dos, la relación estaba muy deteriorada, de hecho las primeras sesiones ella lloraba muchísimo en la consulta, nos pasábamos un montón de tiempo mientras ella lloraba y llegó un punto que estábamos hablando de cómo llegaban a esa relación sexual y ella hablando me dijo, es que ya ni siquiera, cuando vamos a hacerlo, ya ni siquiera se quita la camiseta y mientras lo decía se rompió a llorar. Entonces, claro, le dejamos un tiempo y nos dijo, es que yo siento como que yo ya no le importo nada, si no es capaz ni de quitarse la camiseta. Claro, yo lo miraba a él y él estaba flipando. Él decía, yo ni siquiera me había dado cuenta de que no me había quitado esas 2 veces la camiseta, yo qué sé. Pues a veces esos pequeños detalles en un ambiente vulnerable como es la sexualidad, que ya os decía al principio que todo el mundo guardamos y callamos en silencio, pues es algo que tiene una profundidad dolorosa mayor. Por eso cuanto antes lo hablemos y antes lo pongamos sobre la mesa, más fácil será quitarnos la camiseta el próximo día. Vale, y ya que estamos justo con parejas, ¿qué crees que es más fácil? ¿Trabajar una disfunción sexual o un problema dentro de la respuesta sexual humana en pareja o en individual? Sobre todo para la gente que nos esté escuchando y diga, sí, voy a pedir ayuda profesional, pero voy sola, es mi culpa, es mi problema o puedo hacerlo con mi pareja. Vale, si estamos en pareja, tenemos cierta ventaja a la hora de trabajar la disfunción, porque podemos contar con la participación de la pareja. Eso no quiere decir que no se pueda trabajar individual, claro que se puede, pero cuando lleguemos a compartir con otra persona, pues estaría bien tener al menos alguien de confianza con quien ir practicando las relaciones sexuales. Ahora bien, aunque estemos en pareja, habitualmente los primeros pasos del trabajo, de la primera parte de la intervención, probablemente sean individualmente. Probablemente sean un trabajo primero en autoestimulación y en trabajo cognitivo con esa persona individual. Después eso ya nos lo llevamos a lo que llamamos sexo con audiencia, ¿no? Que no es tener sexo aquí delante de todos nosotros, sino tener sexo con alguien más, que no sea solamente en masturbación. Vale, porque ya que nombras esa palabra, esa parte de masturbación, muchas veces acuden personas con este problema, bien sean mujeres o hombres, por ejemplo, una pérdida de la erección, y tienen miedo porque están conociendo a una persona, no tienen pareja, están conociendo a cierta persona y claro, sienten la presión de tengo que cumplir. Eso obviamente va a hacer que puedan fallar. Pero ¿cómo podemos trabajar esa parte sin tener pareja? Porque con una pareja, bueno, podemos tener cierta exposición, ¿no?, a trabajo, pero sin pareja. Mira, podemos hacer acercamientos y podemos utilizar juguetería, dispositivos que tenemos para que asemejemos la sensación a estar con otra persona. Pero la realidad es que la implicación psicológica de exponerte delante de otra persona que vaya a verte y a juzgarte y que tú sientas que puede pensar algo de ti, siempre va a ser un escalón que no podemos suplir de otra manera. Entonces, vamos a tener que atravesarlo. Intentaremos que antes de llegar a ese momento la persona ya esté trabajada en lo anterior y sobre todo cognitivamente tenga claras las ideas, desterrados algunos mitos, sobre todo que como que no está bien o es incorrecto o es antinatural tener este tipo de dificultades o de problemas, haber aprendido que la relación sexual no tiene que ser en un orden lineal siempre lo mismo de principio a fin, sino que se pueden invertir las prácticas y no hay ningún problema. Es decir, habrá aprendido unas fortalezas en la terapia que harán que cuando se acueste con alguien porque la acaba de conocer o porque lo que sea, pues ya tenga cierta seguridad personal, que es lo que queremos conseguir, que esa persona tenga sensación de capacidad, de control y de autoeficacia. Justo en esa práctica previa, muchas veces, se utilizan prácticas que a lo mejor no son del todo correctas. Como justo que lo has nombrado, quería decirlo, Alejandro Villena, que será el próximo video podcast, el siguiente episodio. Maravilloso. Hablaremos sobre esta parte de las la parte de la masturbación con pornografía, incluso la hipersexualización, ¿no?, que se tiene en general. Pero ¿cómo crees que puede afectar? Danos un pequeño spoiler. ¿Cómo puede afectar esta parte? Pues en cuanto a mi experiencia, afecta de una manera bastante nociva. De hecho, lo que he mencionado antes del trastorno de eyaculación retardada,
los efectos que estamos viendo de dificultad de llegar al orgasmo en ellos y pérdidas de erecciones muy habituales que hay, vienen dadas por un consumo habitual de pornografía, por haber elevado ese umbral orgásmico y estar viviendo con el cerebro en cuanto a la sexualidad sobreestimulado. Por tanto, si siempre puedo acceder a cualquier fantasía, a cualquier acto cada vez más violento, cada vez más intenso, de manera gratuita, en cualquier momento del día, en la palma de mi mano, hace que estemos ya tan estimulados que cuando llego a una relación sexual normal con mi pareja, con sus parones, sus cosas, sus cuerpos imperfectos, pues me sea imposible. Sí, que al final es muy lejano, ¿no?, de la realidad, y luego también se fomenta mucho esa inmediatez, ¿no? Me imagino, sobre todo para problemas de eyaculación precoz o una pérdida de erección, puede estar muy influenciada. Esa inmediatez de selección de lo que yo quiero, ¿no?, como yo quiero, parece que sea como un pequeño entreno a lo que va a surgir después en una relación sexual. Exacto. La verdad que él lo explicará bien, pero sí, estamos bastante alerta con estos temas en la consulta. Lo desarrollaremos mejor entonces. Voy a enfocarlo ahora a la parte de información, cosa que no se suele recibir, por lo menos ni en la universidad, está claro, y en la parte del instituto tampoco. Ni en primaria. Bueno, ya que bajamos, por supuesto que tampoco, pero ¿crees que puede influenciar el tener una buena educación sexual a impedir todo este tipo de dificultades? Totalmente. Totalmente, 100%. Si nos hablaran desde jovencitos de lo que se mueve emocionalmente, porque el sexo es un acto emocional, es un acto afectivo. No hablo de estar enamorado de la persona, tú puedes no saber ni quién es esa persona, pero sí se mueven cosas internamente. Es decir, yo sí sé cómo me estoy sintiendo conmigo misma, yo sí sé cómo de expuesta me estoy sintiendo acostándome contigo o dejando que tú me hagas esto o haciéndote a ti lo otro. No me voy a sentir igual en una práctica que en la otra. Entonces, si a mí me hablaran emocionalmente de lo que se puede sentir, lo que no deberíamos sentir, si nos explicaran cómo poder ir conociéndonos. Una vez nos conocemos, ¿qué beneficios tiene poder seguir practicándolo? ¿Cómo pedirle a la otra persona aquello que nos gusta? ¿Cómo establecer límites y decir que no a estas cuestiones? ¿Cómo actuar si la otra persona no respeta esos límites? ¿Cómo preguntar y pedir qué le gusta a la otra persona, ¿no? También, es decir, cómo aprender a escuchar para saber lo que tenemos que hacer. Y bueno, a nivel de infecciones, enfermedades y demás, que es importantísimo cómo protegernos, pero sé que esa parte sí que la hemos tenido un poquito más machacada a nivel de educación. Pero claro, si no nos permiten o no nos enseñan a hablar de intimidad, de dinámicas interpersonales, de cómo comunicarnos, cómo nos vamos a sentir, cómo es el placer femenino y cómo es el placer masculino. Prácticas de riesgo, un montón de cosas. Sí, que al final se podría abordar demasiadas cosas que no se hace ninguna. De hecho, a la gente le da mucho miedo, a los adultos nos da mucho miedo hablar de esto a edades tempranas porque pensamos que hablarlo antes va a hacer que se inicien antes. Y los estudios demuestran que esto no es cierto. Cuando damos información antes, lo que ocurre es que ellos se desarrollan simplemente con mayor información, es decir, conocen mejor el tema y cuando se sienten en una situación de vulnerabilidad, van a recurrir a ti a pedirte ayuda, van a decirte, oye, que me está pasando esto, que alguien me contó en el colegio o en el instituto que no era normal. Nos salvaría de tanto. Justo me dijeron a mí un ejemplo que me quedó grabado, que es en primaria o en secundaria nos enseñan clases de circulación, de conducir, de seguridad vial, y no significa que nos estén diciendo, oye, coge el coche y ponte a conducir, o haz el loco un poco con el patín y vete a conducir. Y es un poco parecido a esto, lo que hacen es una prevención. Entonces, de hecho, los psicólogos, sin ir más lejos, estudiamos desarrollo, estudiamos desde que una persona nace hasta el día de su muerte, cuáles son las etapas del desarrollo humano. Por tanto, perfectamente podemos adecuar la información que vamos a dar al nivel de desarrollo de las personas con las que estamos hablando. No hay de qué alarmarse. Pero bueno, pues poco a poco. Bueno, ya sería un pequeño comienzo. Vale, pues me gustaría dar paso también a las preguntas del público. Aunque se me queda una cosa bastante fuerte, que serían los mitos. Me gustaría, igual que estamos hablando de una educación correcta,
me gustaría desmentir la que ya existe de boca a boca. Ujú. Entonces, si no hay ninguna respuesta, si no hay ninguna pregunta del público, si nadie se anima, me gustaría también desmentir esta parte o que alguien se anime también a, oye, tengo esta información, me gustaría desmentirla. Ujú. A ver, ahora mismo de lo que hemos estado hablando, probablemente me imagino que al ir escuchando, pues os habéis acordado de alguna experiencia que os ha contado algún amigo que le ha pasado a alguien. Entonces, si alguien quiere aprovechar, sabéis que las consultas de sexología pues hay que pagarlas. Si alguien quiere aprovechar, ya que estamos aquí, 2 psicólogas, sexólogas que trabajamos en la clínica pues todos los días con pacientes y tenéis cualquier duda de cosas que hayáis oído por ahí, pues aprovechad que, como decía antes Reme, va a ser anónimo e intentamos resolverlo, ¿vale? Si podemos. No tengo ni idea de si está el micro por ahí. No, es que yo no veo nada. No, yo no, nada. O sea, no, veo una primera fila, ya está. Creo que sí que hay movimiento. Incluso no sé si es mejor encender la luz o ya anonimato total. O sea, no me entero ya ni de quién pregunta. Vale, para que también se entienda un poco después en el contenido audiovisual, nos preguntan sobre el rango de edad más o menos que acude a consulta. Pues es similar al tema del sexo. Creo que desde personas muy jovencitas, yo he tenido en consulta personas menores de edad que han venido acompañados de sus padres, hasta personas jubiladas de 70 y pico, que por ejemplo pues ya están viudos, pero han conocido una nueva pareja y les surge una dinámica nueva y surge de repente una dificultad sexual. Entonces, realmente cualquier persona de cualquier rango de edad acude a la consulta. Sí que es verdad que yo creo que esto tiene que ver también con qué proyectamos como profesionales. En mi caso particular, a mi consulta vienen más personas jóvenes. Trabajo con personas de todo rango de edad, pero si tuviera que hacer una estimación, vienen más jóvenes. Pero sí quería agradecer lo que comentaba la persona del público, que decía que a lo largo de las décadas, en los años 90, sí tuvimos como una especie de mejora a nivel curricular de formación educativa sobre sexualidad, tienes razón, y las leyes posteriores las retiraron. Por tanto, sí que es verdad que hemos tenido como una disminución. Y estamos también, voy a aprovechar que comentabas que en las décadas anteriores incluso estaba mal visto que las mujeres cuando practicaban relaciones sexuales disfrutaran o incluso llegaran al orgasmo. Por tanto, parece que había como un aprendizaje de que no se te note o directamente no lo vivas, ¿no? Hazlo discretamente. Pero es que ahora lo que yo estoy viendo, y me asusta bastante, es que si ya nos hemos librado con mucho esfuerzo de esta cárcel, yo esto lo llamo la cárcel del pensamiento, ¿no? Esas ideas rígidas sobre que no deberíamos disfrutar sexualmente o no podemos dar rienda suelta a nuestro placer en el caso femenino. Ahora lo que veo es que nos estamos yendo al extremo opuesto y parece ser que si no te masturbas muchísimo todo el rato, diariamente y con muchísimos juguetes sexuales, pues no estás empoderada, no eres moderna y empoderada. Entonces, cuidado con esto porque tampoco está bien. Es decir, la sexualidad hay que vivirla de una manera honesta y natural, a lo que te vaya pidiendo el cuerpo y a lo que se vaya fraguando en las relaciones con los demás. Pero ni vas a ser más ni menos por tener más sexo o menos o por estimularte más o menos. Entonces, hay que ir quitando, limpiando toda esta área de la sexualidad, estas imposiciones sociales que tienen que ver con otras cosas, pero no con sexo, ¿vale? Se me olvidó antes decir que para no vivir la sexualidad de una manera patológica, ¿no?, que estábamos hablando, una idea fundamental, porque no nos va a dar tiempo a mucho, pero una idea fundamental es entender que el sexo no es atletismo. No vamos a la cama a llegar a metas, ni ritmos, ni números, no vamos a la cama con el reloj ¿no?, con el smartwatch que seguro que, no sé si existirá ya, pero es que probablemente dentro de poco salga alguna aplicación para medirnos el rendimiento y tal. La sexualidad es otra cosa. El objetivo del sexo es disfrutar, es llegar y vincularte a la otra persona o estar mejor contigo mismo, contigo misma, disfrutar, pasártelo bien, reírte, lo que surja, pero
no marcarnos tiempos, ni rendimientos, ni esfuerzos, ni todo eso podemos llamarlo de otra manera, pero no es sexo para la persona, no es esa ruta de la que os he hablado a nivel sexual. Vale, pues preguntar un poco por ese plan de prevención en edades tempranas, ¿cuáles serían esos contenidos o qué cosas se podían hablar en estas edades tan jóvenes? Se me pone un poco la piel de gallina con tu pregunta porque, bueno, fui mamá hace no mucho y ahora pues estoy sensibilizada con este tema. Además, desde hace muchísimos años, lo más duro que llevo yo en la consulta es cuando me hablan de abusos, pero ya un paso más todavía es cuando me hablan de abuso sexual infantil. Así que me parece importantísimo. Básicamente a edades tempranas, por donde podemos empezar es por no obligar a los niños a dar besos y abrazos a quien no quieran, porque eso les está enseñando que no tienen ningún poder de decisión. A llamar a las partes genitales por sus nombres. El hecho de manera divertida y graciosa en casa, utilizar apelativos o otro tipo de etiquetas, ya hace que vayan interiorizando que con esta zona pasa algo, porque todo tiene su nombre y a esto le llamamos de 40.000 formas diferentes y no tiene un nombre claro como tal. De hecho, mi amigo lo llama de otra manera y mi amiga de otra y la seño de otra y mis padres de otra, entonces no entiendo nada. Poco a poco voy aprendiendo que ahí pasa algo. Podemos enseñar tantísimas cosas, les enseñamos todas las partes del cuerpo. Ningún amigo puede tocar tus partes del cuerpo. Ningún adulto puede tocar tus partes privadas, ¿no? Que las llamamos. Las partes privadas son las partes que están tapadas con ropa interior. Si vamos al médico o si algún adulto va a tocar las partes privadas, pues son en contextos de lavarte y solamente estas personas o solo hasta que tú no sepas hacerlo solo o sola. El médico te va a avisar antes de hacerlo, te vamos a explicar las razones de hacerlo. Hay secretos buenos y secretos malos. Si alguien te dice que guardes un secreto pero te sientes mal, porque los niños se sienten mal, pues puedes contármelo, puedes buscar ayuda en otras personas mayores. Está bien que no hablemos de etiquetas porque lamentablemente más del 50% de los abusos sexuales infantiles, creo que es en torno al 80%, se producen en el contexto familiar del niño. Entonces está bien no poner etiquetas, sino decir busca ayuda. Puedes decírselo a una persona mayor. Si hay alguna persona mayor que no te escucha, busca a otra persona porque siempre va a haber alguien que te ayude porque hay muchas personas buenas a tu alrededor. Hay secretos buenos y secretos malos. Explicamos la diferencia de los secretos buenos y malos. También está bien que enseñemos que las personas mayores no tienen por qué quedarse a solas con el niño con la puerta cerrada. Entonces, no tienes por qué estar con la puerta cerrada con ninguna persona mayor. Poquito a poquito puedes ir contando cosas. Eso ya es educación sexual. Entonces, por eso decía antes que podemos ir adecuándolo a la edad. Mi hija ya sabe, por ejemplo, que nadie le toca su vulva y en qué condiciones lo hago yo o el médico o otras cuestiones, y entiende que ella no tiene que tocar las de ninguna persona mayor ni la de ningún otro niño o niña, y esto es algo que se les puede hablar súper fácil. Vale, excelente. ¿Alguien más se anima a preguntar? Vale, me lo has puesto muy difícil a la hora de... ¿Pero quién ha dejado entrar un psicólogo aquí? Sí, o sea, me toca traducir esto y... Lo dije claramente. A la próxima no voy a psicología, ¿eh? Que va, ha sido muy buena pregunta. Sobre todo está preguntando, que nos hemos centrado en la parte conductual y en un poco en cómo actuamos, después de haber mencionado el tema de la pornografía, si actuamos por la parte de imitación, ¿no? de lo que vemos o del sistema de creencias que podamos tener. Nos ha hecho un poco referencia al estilo que estamos siguiendo de cognitivo-conductual. Creo que ambas son igualmente importantes, pero en momentos distintos de la configuración del problema o de la disfunción. Creo que en cuanto al sistema de creencias, esas ideas que vienen muy arraigadas a nivel de sociedad, bueno, y también como microsistema familiar, puede hacer que tengamos una predisposición. Puede hacer que en algún momento, si algo surge en esas experiencias vitales que sea entorpecedor,
pues aparezca o se configure una disfunción sexual en lugar de quedarse simplemente en algo arbitrario que ha ocurrido hoy y ya está. ¿De qué depende entonces? De que esa segunda parte que contabas del aprendizaje por imitación, por el porno, quizá también pues, emular un poco estas conductas, esa repetición o ese aprendizaje de patrones conductuales lo que va a hacer es perpetuar en el tiempo o incluso generar el problema como disparador que decíamos antes. Ahora bien, lo interesante es que tanto las creencias más arraigadas en el sistema de creencias de la persona, en esos esquemas mentales, como el patrón conductual que esté siguiendo, podemos desaprenderlo. Por tanto, aunque unas cosas sean un poco más lentas que las otras, podemos cambiar el cómo estás haciéndolo. Por ejemplo, yo sé que hay algún paciente que está por aquí, yo soy muy pesada preguntando. Entonces, a veces me dicen, pero Marta, ¿de verdad qué pregunta? Pues sí, porque es que no es que yo sea morbosa, es que necesito saberlo porque va a ser importante saber cómo empiezas, cómo lo haces, qué estás pensando mientras estás haciendo esto. Entonces, cogeríamos ese patrón conductual para intentar modificarlo o incluso a veces pregunto en qué vivencias o en qué situaciones no ocurre la sintomatología. Entonces, me voy como un poco a esa excepción y la intento convertir en la norma a través de las creencias, nuevos patrones de creencias un poco menos distorsionados o más realistas, ¿no? más adaptados a la realidad que tenemos y bueno, un poco uniendo esas dos. La verdad creo que yo por mi parte sí que trabajo desde una perspectiva cognitivo-conductual, que para los que no seáis psicólogos quiere decir que trabajamos un poco desde qué piensa la persona, es decir, cuál es su sistema de creencias, sus esquemas de pensamiento, sus valores y también valorar cómo se comporta, cuál es su conducta y fruto de hacer algunos ejercicios que tienen que ver con sistema de creencias, con ideas que tiene y con cómo se está comportando y qué cosas lleva a cabo, pues podemos ir trabajando. Aún así, cada vez que llevo más tiempo trabajando, le doy más importancia a técnicas que se salen un poco de esto. Sí que tengo también formación en otro tipo de corrientes más integrativas y las utilizo y me funcionan también muy bien. Vale, creo que eran 2 preguntas. ¿Me tienes intrigada? Está súper interesante y tú ya lo habíamos hablado antes, lo recuerdo. Vale, ha comentado un poco cómo se trabajaría o si vemos casos sobre las disfunciones sexuales o problemas en la sexualidad con problemas con alguna diversidad funcional, ¿no? ¿He entendido? ¿Qué me dirías ahí? Pues sí que es algo que trabajamos habitualmente. No hay formación, lo tengo que decir. Nos falta mucha formación con respecto a esto, así que lo que hacemos es utilizar la creatividad, que es algo que utilizamos mucho en terapia, porque trabajar con personas requiere que tenemos que salirnos de los protocolos de intervención, pero en este caso todavía más. En mi experiencia, que he tenido algunos casos, incluso pues a veces he ido a alguna fundación y demás, alguna asociación, lo que hacemos es irnos mucho a lo que está viviendo la persona particularmente, qué nivel de movilidad tiene, qué habilidades, capacidades tiene físicas para poder practicarse ese placer, estimularse. Habitualmente, en mi experiencia, repito, lo que más les calma o les alivia la sintomatología ansiosa, porque están muy ansiosos con este tema, tiene que ver con poder hablarlo, explicarles, resolverles dudas y después hacemos una pequeña parte de enriquecimiento erótico o de placer dentro de las posibilidades de cada persona. Utilizamos pues todo lo que tenemos a nivel de conocimiento de sexualidad humana y también, si es necesario, juguetería y cosmética erótica para poder ayudar a que la persona vaya disfrutando de la manera que pueda hacerlo. La pregunta que se ha hecho es un poco el cómo podemos reducir o cómo podemos tener más controlada esa hipersexualización hacia el resto de personas. Creo que principalmente
Primero hay que pensar en uno mismo, en qué momentos yo puedo sentirme sexualizada o si lo que me preocupa o lo que me interesa es sobre todo plantear qué es lo que creo que más sexualizo. Como esto al final es, ¿cómo decirlo? Como autoimpuesto, ¿no? Considerado por uno mismo, puedo ir planteándome esto. Yo te diría que una vez hables contigo misma poco a poco y te plantees qué cuestiones tienes más sexualizadas y te las expliques y lo vayas dialogando y por qué las tengo sexualizadas, probablemente podrías elaborar una voz alternativa que plantee lo opuesto. ¿Por qué podría esto? Pues no ser erótico o no ser sexual. Si yo me voy trabajando ese otro argumentario, puede que vaya ganando peso al cómo está sexualizado. Ahora bien, a nivel conductual, por ejemplo, pues evitar, yo te diría, evita lugares donde te ocurra más veces de entrada, para empezar, para no seguir perpetuando la ruta de pensamiento que te lleva a sexualizar. Si estás viendo pornografía, pues intenta dejar de hacerlo, poco a poco, como ir bajando pies a tierra. Pero creo que sobre todo es un proceso que no va a ser rápido, sino que se puede seguir lentamente a nivel de cambio de estructura mental o de argumentario propio. Estupendo. Igual Alejandro te puede ayudar un poco más en ese sentido. Justo. Voy a hacer una última mención. Lo que yo creo que sería interesante es coger esa sexualización que a veces tenemos como hacia afuera y llevarla un poco a nosotras mismas con nosotras mismas, ¿sabes? Como desarrollar esa especie de actitud erótica, de erotizarnos, pero no de puertas para afuera, no de parecer yo más sexual, sino de cómo hacer que yo pueda sentirme cómoda en esa erótica que tenemos todas las personas por disfrutar mi propia erótica. Perfecto. No sé si nos queda más tiempo para preguntas o si hay alguna otra pregunta. Vale, si no, perfecto, porque creo que no daba más tiempo. Así que vamos a finalizar este primer episodio. Vamos a darle las gracias sobre todo a Marta Torres por toda esta ponencia tan increíble que nos has hecho. Yo quería daros muchas gracias a todos los oyentes que tengamos, a las personas que habéis asistido, a la universidad por habernos dado este espacio, a Reme por la charla y ya sabéis que estoy encantada, siempre que queráis podéis encontrarme fácilmente. Perfecto, seguro que lo harán. Y nada, para teneros un poco al día, me gustaría que siguierais a las redes, acordaros, muy murcianos, de Perdidos al Río y seguirnos sobre todo para ver los próximos eventos, porque vamos a tener durante todo el curso académico. Así que nada, me despido y muchísimas gracias a todos.